Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré, puede ser que uno de los temas más importantes que haya tenido que tratar en este canal en cuanto a la realidad y al valor periodístico que se le puede dar a una realidad política que demanda un cambio, y ese cambio debe pasar por una solución consensuada. Hablo de la crisis política por la crisis económica y también crisis social que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela, ya que pareciera que el escenario político en Venezuela está tan polarizado como nunca se vio tan polarizado ni siquiera en ese país y en otro país, porque se puede poner el ejemplo de países como Brasil, que también está en polarización. Es decir, en Brasil hay una polarización muy marcada, un país dividido en 50 y 50, porque hay protestas en las calles en contra del nuevo gobierno, apoyando a Dilma Rousseff, el gobierno y sistema de gobierno socialista basado en subsidios, populista, muy apegado a la clase social baja y media baja en Brasil, que le ha dado un respaldo político importante. Y por el otro lado, un país, un Brasil que quiere cambio, que quiere un nuevo modelo, que quiere una nueva economía, que quiere un renacer económico en el país. En Argentina, un país que tiene una mayoría mucho más significativa en lo que se refiere al nuevo gobierno y respaldo al nuevo gobierno liberal de derecha, pro mercado, pro inversión de Mauricio Macri, pero hay una oposición peronista, pro kirchnerista, izquierdista, que aún mantiene el sistema de gobierno de los Kirchner como proyecto político para tratar de superar y de no dejar gobernar a Macri. Es decir, hay una clara polarización en países también como Ecuador, cuando se observa una población que ya no quiere a un gobierno o no quiere la reelección de un mandatario que consideran autoritario. Hay una polarización en países de América, pero la polarización que hay en Venezuela es mucho más alta que la que se observa en países como Brasil y Argentina. ¿Por qué? Hace unos días escuchaba a un experto, presidente de una encuestadora en Venezuela, siendo entrevistado en el canal de noticias venezolano Globovisión, que decía: el juego en Venezuela está trancado. Está trancado. En Venezuela tenemos dos opciones: o nos vamos a un diálogo o nos vamos a un escenario en el cual uno de los dos factores políticos impone su agenda. En Venezuela hay dos agendas. Hay una agenda de los políticos y una agenda del país. Eso es lo que decía. En esas tres frases resumía o resumo la opinión de ese experto. Ahora quiero interpretarlas. ¿Por qué? Porque sí, el juego en Venezuela está trancado. ¿Pero por qué está trancado? Porque hay dos factores políticos que no se ponen de acuerdo, que están radicalizados, que están polarizados. El gobierno está polarizado, está radicalizado en una posición en la que no quiere ceder el poder. Recordemos que la política es la sed de poder de los hombres. El hombre político y sistemas presidencialistas que le dan el poder a un solo hombre, a una sola figura, a un solo factor político, generalmente devienen en autoritarismos, en dictaduras de facto, en dictaduras totalitarias, en autoritarismos, en regímenes muy absolutistas y totalitarios. Esto quiere decir que un sistema semipresidencialista en el cual no solamente hay un presidente, sino también un primer ministro, dividiría las relaciones y la correlación de fuerza en lo que se refiere al poder político, para que de alguna manera no haya la radicalización y la sed de poder y las ganas de aferrarse a un poder a través de la voluntad política de la cúpula elitista del poder, en mantenerse allí a como de lugar. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Un gobierno que está radicalizado, que no quiere ceder, que el mismo presidente llamó a radicalizar la revolución bolivariana. Entonces observamos que no quiere de alguna manera tirar la toalla, pero la oposición tampoco, ya que está radicalizada y está polarizada en su visión de sacar a este gobierno del poder, de sacar a Maduro del poder y de tomar el poder. Entonces hay una agenda política. La agenda política es la agenda de los partidos. Un bipartidismo que hay en Venezuela, porque prácticamente hay un bipartidismo. MUT, PSV o Gran Polo Patriótico, pero en sí oposición y gobierno. Un bipartidismo llevado a la esfera pública más alta, de manera tal que los dos factores al estar radicalizados generan un punto medio en el cual está el país. Un país que
ya no quiere ni siquiera ser opositor identificado con el color azul, y mucho menos con el color rojo. Quiere ser un país que apueste por un cambio para sí mismo, en beneficio propio. Y allí es donde se observa una agenda paralela a la agenda de los políticos que están en una lucha por el poder. El gobierno manteniéndose allí, militarizando el país para evitar toda presión social que pueda hacerlo ceder, disuadiendo de alguna manera la presión política que ejerce la MUD, bloqueando institucionalmente los poderes que controla la MUD, el poder legislativo, para poder quitarle todo accionar de facultad política contralora. Entonces, vemos a la oposición que trata de impulsar un referéndum revocatorio para originar una transición política. En esa lucha por el poder hay una agenda paralela que es la agenda del país, la agenda de soluciones que el país quiere para salir de esta crisis de escasez de 50% en alimentos, de escasez de 80% en medicinas, de economía contraída con un Producto Interno Bruto de menos 5,7%, de una caída en el ingreso per cápita muy alta, poder adquisitivo mermado, salario mínimo que apenas alcanza para comprar unos 3 kilos de carne al mes. Es decir, una situación precaria en cuanto a las condiciones de salud, de alimentación, condiciones sociales, de vivienda, servicios públicos, con una crisis eléctrica que por la falta de inversión ha mermado el sistema eléctrico venezolano, racionamientos de 4 horas, sequías y baja en la calidad del suministro del agua potable, el sistema hidrológico, servicios públicos también, incluso con una conexión a internet muy lenta, de manera tal que también hay una precaria, un precario conjunto de condiciones muy malas en los servicios públicos. Hay crisis de todo tipo, crisis social, económica, humanitaria, alimentaria, de salud en Venezuela. En vista de esa situación, el país quiere una solución, pero la solución es, como lo decía este experto, repito, o nos bajamos del ring y vamos a un diálogo, o uno de los dos factores impone su agenda. Mientras no haya un diálogo, o uno de los dos factores políticos, sea gobierno u oposición, impondrá su agenda política. Pero después de que o el gobierno se mantenga en el poder, si el revocatorio es en 2017, o la oposición logra sacar al gobierno, acaba con el chavismo, convoca elecciones, tiene nuevo presidente, nuevo gobierno, ¿qué pasará después de que o el chavismo se mantenga, así Maduro sea revocado, o Maduro sea revocado antes del 2017 y la oposición logre tomar el poder? ¿Qué pasará? Prácticamente seguiría la misma crisis, porque ni gobierno ni oposición tienen una agenda post 2016, ya que el 2016 es un año clave porque marca el fin de un ciclo político, y ese ciclo político se verá finalizado y determinado por un referendo revocatorio que parece inminente. Entonces, después de eso, ¿qué pasará? Allí entra en juego la agenda del país, que debe ser planificada desde ya, para que en caso de que haya un revocatorio, sea Maduro revocado antes de 2017, asume el poder la oposición en nuevas elecciones en las que podría salir victorioso muy probablemente, o Maduro revocado en 2017, no toma el poder la oposición, sigue el vicepresidente, podría ser Aristóbulo Isturiz. Aún así, ¿qué soluciones habrá si la oposición toma el poder por el revocatorio, o aunque Maduro sea revocado, sigue el vicepresidente del chavismo? ¿Qué pasará? Para eso se debe planear una agenda de soluciones antes de que ello suceda. Y es por ese motivo que debe haber un diálogo en Venezuela, y ya se está empezando a hablar de un diálogo en Venezuela, porque el día 19 de mayo se ha tornado muy noticioso, debido a que, a pesar de que el Vaticano canceló su visita a Venezuela presuntamente por motivos ajenos al Vaticano, ya que el monseñor y emisario del Papa Francisco, Paul Gallagher, canceló su visita a Venezuela para reunirse con la conferencia episcopal, puede que para iniciar un proceso de diálogo. Entonces pareciera que ahora hay factores políticos que quieren iniciar un diálogo político muy diferente del tipo de diálogo que quería iniciar el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano sí puede propiciar un diálogo, por supuesto que sí, pero podría propiciar un diálogo más moral, más ético y más reconciliatorio desde el punto de vista de la reflexión humana, y adaptando su diplomacia a sus principios morales, éticos y basados en su doctrina religiosa, basados en ello. Pero en Venezuela se necesita un diálogo político más allá de lo moral y lo ético, que debe primar, por supuesto que sí, en todo entendimiento humano debe primar la moral, la buena moral, y la ética, la buena ética. Pero en Venezuela debe haber un diálogo netamente político,
Y es ahí donde entran en juego factores políticos que han llegado a Venezuela en una comisión de expresidentes, específicamente 3 expresidentes que han llegado a Venezuela. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que era aliado del gobierno de Chávez. El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien actuó como observador de la UNASUR en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, y el expresidente de Panamá, Martín Torrijos. Ellos han llegado a Venezuela, se reunieron con el presidente Nicolás Maduro para plantear un diálogo, se han reunido con la oposición, específicamente Rodríguez Zapatero, y él mismo, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, dijo algo que llamó mucho la atención de los medios el día 19 de mayo, porque dijo que la oposición acepta con condiciones la oferta de diálogo que él propone. La oposición, informaba el diario El País de España, acepta con condiciones la oferta de diálogo de Zapatero. Informaba el diario El País que la presencia del exmandatario español en el país caribeño se produce en un momento en el que la oposición venezolana pide un referéndum revocatorio. Se puede de hecho observar la imagen de Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro, quienes estrecharon la mano en su reunión del miércoles en Caracas, en el Palacio de Miraflores. Eso puede marcar el punto de inicio para un entendimiento. Primero con el Poder Ejecutivo, se reunió Zapatero con el Ejecutivo, y luego con la oposición encabezada por Henry Ramos Alup, lo cual da a entender que está mostrando imparcialidad, y es el primer paso, detalle, pero un buen paso para iniciar un diálogo. Aunque la situación de Venezuela no invita al optimismo, decía el diario El País, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha querido pasar del oscuro presente y de un futuro nada halagador para intentar facilitar un diálogo entre el gobierno y la oposición de este país. Es, lo saben todos, un recurso in extremis para evitar que se siga profundizando el colapso de la vida diaria o se produzca una confrontación mayor que nadie desea. ¿Por qué? Porque, según lo he venido comentando, si sigue la presión social y no hay soluciones ni por parte de la oposición ni por parte del gobierno, es decir, enmarcadas en un diálogo, se podría llegar a un colapso sociopolítico en el que el Estado fallido empeore y se produzca una implosión social que generaría niveles de ingobernabilidad altísimos, y esto podría devenir en un golpe civil al mismo gobierno, o incluso un escenario parecido al Caracazo, que podría llamarse en política una implosión social. Yo la llamaría más específicamente una implosión sociopolítica. El expresidente ha sido muy claro. Por eso el diálogo es un recurso in extremis, es el último recurso, es la opción más viable, porque pareciera que el revocatorio no es una solución como tal, debido a que si se revoca a Maduro y la oposición toma el poder, ¿qué agenda tiene la oposición para una Venezuela después de Maduro? Pareciera que hasta ahora ninguna. Es por ello que las soluciones deben planearse y diseñarse antes de que o la oposición tome el poder sacando a Maduro este año en 2016, o el vicepresidente, si Maduro es revocado en 2017, siga y continúe con el proyecto del chavismo, que parece no ser un proyecto y francamente no lo es. El expresidente ha sido muy claro: a este eventual proceso hay que ir sin condiciones, pero la Mesa de la Unidad Democrática, que se reunió en la mañana del 19 de mayo con Rodríguez Zapatero, no parece dispuesto a conversar con su contraparte sin tener certeza concreta de la celebración del referéndum revocatorio del mandato de Maduro. Es decir, la oposición quiere ir a un diálogo, pero la condición que pone la oposición es que, a pesar de que haya diálogo, se haga el revocatorio. Que se haga el diálogo, pero que no se olvide el revocatorio, porque puede que el gobierno utilice o acepte un diálogo imponiendo la condición de que él va a dialogar. Si el revocatorio no se hace, continúa el chavismo con una agenda consensuada con la oposición, pero impidiendo a toda costa que la oposición llegue al poder, mientras que la misma oposición impone una condición contraria, que es que se haga diálogo siempre y cuando el revocatorio se dé, para sacar a Maduro del poder, y la agenda con el gobierno se dé mientras se hace un revocatorio para originar una transición política. En un comunicado que publicaron tras la rueda de prensa ofrecida por el ex jefe del gobierno español y su homólogo dominicano, Leonel Fernández, han declarado: el primer punto de la agenda de todo proceso de diálogo serio en la Venezuela actual debe ser, precisamente, cómo quitar los obstáculos y triquiñuelas que intentan interferir, sabotear o postergar el ejercicio de ese derecho constitucional, aseguró la alianza opositora. Es decir, que
La oposición le dice a esta comisión de expresidentes que para que se dé un diálogo debe respetarse el derecho de la población a expresarse. Y actualmente, ¿cómo quiere expresarse la población en Venezuela? A través de un referendo revocatorio en el que sentenciará o apoyará, lo más probable es que sentencie a muerte la gestión de Maduro. Rodríguez Zapatero, quien regresó a Madrid después de comparecer ante los medios, anunció la disposición al diálogo después de reunirse por separado con el presidente Nicolás Maduro y la canciller Delcy Rodríguez y con el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Alub y algunos dirigentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Todos han expresado su voluntad, aseguró Zapatero. Pero la MUD quiere evitar que esas conversaciones se transformen en un debate político, una operación de distracción del gobierno dirigida a ganar tiempo. Es decir, distraer para qué y ganar tiempo para qué. Distraer a la oposición en un debate político para ganar tiempo de impedir a toda costa mediante mecanismos de presión sobre el CNE que se haga un revocatorio y se mantenga en el poder con un diálogo en paralelo, pero estando en el poder, lo que la oposición o a lo cual la oposición se niega rotundamente. Tiempo que gana el gobierno es tiempo que pierde el pueblo venezolano, hoy urgido de soluciones frente al flagelo del hambre, la escasez de medicinas, la inflación galopante y la terrible inseguridad. Maduro ha hecho apenas una mención superficial a las gestiones de Zapatero. En un acto con gobernadores chavistas, el gobernante venezolano, Maduro, anunció que ha aceptado que un grupo de expresidentes comience un proceso de contactos y se inicie un diálogo de respeto a la paz con la oposición. Pero parece que Maduro no está interpretando el diálogo en el marco de lo político. Lo cataloga de un diálogo de respeto a la paz. Pero no es solamente llegar a una paz con la oposición, sino lograr una solución política a esta crisis política basada en una agenda de soluciones económicas, porque no habría crisis política en Venezuela como hay actualmente si no hubiera una crisis económica que está literalmente ahogando y asfixiando a los venezolanos. UNASUR es la plataforma multilateral que más confianza le brinda al chavismo y ha designado, además de Rodríguez Zapatero y Fernández, al exmandatario de Panamá Martín Torrijos como el tercero de sus facilitadores. La Organización de Estados Americanos no ha sido nunca un escenario donde se sientan confortables por la ausencia de Cuba. Es decir, imaginémonos a una Cuba dentro de la OEA. Podría, de alguna manera, representar un binomio diplomático que le daría más fuerza y más comodidad al gobierno venezolano estando dentro de la OEA, pero al estar aislado en un bloque que es de mayoría de países de centro derecha y de derecha, a pesar de que haya países de izquierda, y al no estar Cuba, es por eso que la oposición diplomática del gobierno venezolano es de total aversión a la OEA, con la cual no se sienten cómodos y prefieren a una UNASUR que esté dentro del diálogo, así como fue la UNASUR la que vigiló las elecciones y observó las elecciones parlamentarias de Venezuela el 6 de diciembre. Recientemente, los fuertes cruces entre el secretario general Luis Almagro y Maduro han alejado cualquier posibilidad de acercamiento. A lo largo de su intervención, Rodríguez Zapatero asumió la discreción propia de los terceros que desean mediar en un conflicto. Eso sí, advirtió: no hay todavía una fecha de comienzo para las conversaciones. Se espera que en un tiempo razonable se establezca una agenda concreta donde sugerís por parte de las partes para un camino que imagina largo, duro y difícil. Pediremos a la comunidad internacional que respalde esta iniciativa, dijo Zapatero. El expresidente Fernández fue más preciso y adelantó que al margen del diálogo central entre las partes trabajará una segunda mesa compuesta por enviados de Maduro, de la MUD, del sector privado y economistas. Venezuela debe retomar el camino del crecimiento económico y el suministro de sus insumos básicos. La idea es reencauzar la economía por un sendero de confianza. Será una labor muy técnica, pero servirá como una carta de navegación. ¿Qué busca aquí Leonel Fernández? Propone una estrategia basada en la presencia de economistas junto con el sector privado, Maduro representando al sector público y la MUD como el partido político, el factor político que quiere impulsar un mecanismo de privatización de la economía para impulsar un crecimiento, porque francamente el sector privado y la inversión privada se ha demostrado, y así lo ha demostrado la historia más reciente, que ha sido el mayor factor de crecimiento económico. Lo ha sido en Argentina, lo ha sido en el Ecuador desde la dolarización, lo ha sido incluso en países como El Salvador desde que dolarizaron, en Panamá también, de manera tal que es importante tener en cuenta que la privatización no basada en un carácter capitalista neoliberalmente salvaje, sino en atraer inversiones para que sea el sector privado el que produzca sin tener que estar sometido a un control estatal férreo
pueda propiciar un crecimiento económico mucho más amplio y diverso en Venezuela, que es lo que necesita. Acerca de lo expresado por Fernández, la MUD ha sido mucho más frontal. Nada de lo afirmado por Fernández formó parte de lo conversado con el exmandatario español. De hecho, nuestra visión de la tragedia económica que vive nuestro país difiere radicalmente de lo dicho por el expresidente dominicano. La destrucción de la economía venezolana, a la que ingresaron 1.000.000 de millones de dólares en los últimos 12 años, escuchen bien, 1.000.000 de millones de dólares ingresaron a la economía venezolana en los últimos 12 años, no se puede explicar sin denunciar el morbo de la corrupción oficial y la existencia de un modelo económico que en vez de generar riqueza se especializa en multiplicar y distribuir la pobreza. Dicho de otra manera, en Venezuela no hay solución económica si no hay cambio político, y el logro pacífico de este último objetivo debe orientarse a un verdadero proceso de diálogo nacional. ¿Y por qué no habría en Venezuela una solución económica si no hay cambio político? Porque es la economía la que se ve subyugada, determinada y condicionada por la política, no al revés. No es la economía lo que condiciona la política, sino la política lo que condiciona la economía, porque las políticas económicas están basadas en las decisiones de los gobernantes, y las decisiones de los gobernantes es la esencia, o son y representan la esencia de la política. La política, así de simple como suena, es la que controla, determina y condiciona la economía y el destino económico de un país. Todas las diferencias expresadas en el comunicado coinciden con lo que apunta el entorno del expresidente español. Ha regresado a Madrid con una preocupación profunda por el deterioro de la convivencia entre los venezolanos. Por ello, también hay una crisis social, porque la convivencia y la rivalidad entre los venezolanos, incluso por pelear por bolsas de comida, por un producto básico en las colas debido a la alta escasez que hay, por el choque de poderes y por la poca voluntad de las partes para establecer consensos mínimos. Ya lo advirtió en la rueda de prensa, el camino del diálogo será largo, duro y difícil. Ahora queda interpretar lo que ha logrado, que ha sido mucho para ser solamente en un día, esta comisión de expresidentes en Venezuela. ¿Qué ha logrado? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué puede pasar? ¿Qué debería hacerse? ¿Y cómo podría configurarse un diálogo en Venezuela? ¿Y quiénes más deberían participar en él? Primero está el Vaticano. Sin duda alguna, me lo comentaba un colega estudiante de periodismo @srvenezolano, Carlos Guerrero, que sin duda alguna el Vaticano conoce la crisis humanitaria que vive Venezuela. Ahora veremos por qué se canceló la visita. Personalmente opino que no es momento de que el Vaticano debilite su posición diplomática, a pesar de lo difícil que sea dialogar en Venezuela. Él mismo me decía, el problema es que la Santa Sede dice que no es por decisión de ellos, entonces debe ser por falta de compromiso del gobierno. Sí, puede que haya falta de compromiso y también puede que haya falta de voluntad, porque el gobierno sabe que, lo quiera o no, va a tener que hacer concesiones, así como lo va a tener que hacer la oposición. ¿Y cuáles podrían ser esas concesiones? Dejar de un lado los radicalismos y el gobierno aceptar que debe haber una inversión privada o un conjunto de programas de inversión privada en Venezuela. Y también la oposición debe aceptar que el sector público debe participar en conjunto con el sector privado con respecto a algo que voy a mencionar en unos instantes. Se pronunció José Luis Rodríguez Zapatero sobre la posibilidad de mediar un diálogo en Venezuela. Pero ¿será un mediador político? ¿Se logrará un diálogo? Y es que expresidentes de Panamá, España y República Dominicana llegaron a Venezuela para hablar sobre la situación del país. Ellos buscan un diálogo. La gran pregunta es, ¿se podrá? ¿Se podrá dar ese diálogo? ¿Cómo pueden lograr un diálogo político en Venezuela los expresidentes de España, Panamá y República Dominicana? Principalmente atendiendo a cada factor. Y es que si ese grupo quiere lograr un diálogo en Venezuela, debe mediar una reunión entre el sector público y privado. Pero ¿por qué, aparte de esa comisión de expresidentes, no participa la ONU? Es decir, la ONU conoce la situación que hay en Venezuela. ¿Y por qué el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, no llega en una misión diplomática a Venezuela para un diálogo como ha hecho en otros países, como ha estado haciendo en el conflicto en Siria, en el conflicto entre Palestina e Israel, como hizo en el conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana? ¿Por qué no llegar a Venezuela y propiciar un diálogo interno sirviendo de mediador, activando los buenos oficios? Cabe destacar lo que también mencionaba el expresidente de República Dominicana, miembro de esta comisión, Leonel Fernández. Hay economistas que estarán trabajando y van a suministrar la estrategia
a seguir. Así lo ha dicho Leonel Fernández, pero ahondemos en esas palabras y declaraciones que ofreció el expresidente de República Dominicana, quien también fue observador en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela. Esto o esa estrategia que menciona Leonel Fernández debería ser la ampliación de créditos para la producción privada a través de fondos de ayuda externa, pero, así lo considero, la MUD manifestaba extrañeza por las declaraciones del expresidente dominicano. ¿Por qué? La MUD, aparte de reunirse con Zapatero, también se reunió con este expresidente de República Dominicana, y tras ese encuentro, la alianza opositora emitió un comunicado en el que se pronunció al respecto del encuentro y a las declaraciones posteriores de los exmandatarios. Expresaron extrañeza con respecto a lo que decía Leonel Fernández, quien aseguró que abordaría la situación económica en Venezuela. Dijo la oposición en el comunicado: expresamos públicamente nuestra extrañeza por lo planteado en la rueda de prensa por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, sobre el tema económico. Nada de lo afirmado por Fernández formó parte de lo conversado con el exmandatario español Rodríguez Zapatero. De hecho, nuestra visión de la tragedia económica que vive nuestro país difiere radicalmente de lo dicho por Fernández. La destrucción de la economía venezolana, a la que ingresaron $1 millón de millones de dólares en los últimos 12 años, no se puede explicar sin denunciar el morbo de la corrupción oficial y la existencia de un modelo económico que, en vez de generar la riqueza o generar riqueza, se especializa en multiplicar y distribuir pobreza. Lo que dice la oposición es que lo que plantea Leonel Fernández debe pasar primero por denunciar y desnudar la corrupción en Venezuela, que si no se desnuda la corrupción no puede haber sinceridad en cuanto a la administración de los recursos que se necesitan para que Venezuela vuelva a crecer. Y al ver que Fernández no se pronunció sobre la corrupción, le pareció que hubo extrañeza en esas declaraciones del expresidente dominicano. Pero también Leonel Fernández, y esto lo quiero destacar, dijo que se comenzará a evaluar el tema del abastecimiento, así como reactivar el crecimiento económico, la inflación y el desempleo, que hoy en día tiene un desequilibrio macroeconómico. Ahora, personalmente considero que para que esto se logre se debe promover fondos de inversión para que eso precisamente se logre. Ahora, Zapatero dijo que el chavismo y la oposición aceptaron dialogar, pero si aceptaron dialogar los segmentos radicales tanto del chavismo como de la oposición, porque hay segmentos radicales que no quieren ceder la toalla y por ellos precisamente hay polarización política. Entonces, si aceptaron y accedieron, que se acuerden las mesas de trabajo y la agenda de puntos, así como suena. Un colega estudiante de periodismo me informaba de muy buena fuente que notaba contradicción entre la prensa española. Me lo informaba Carlos Guerrero, @SR venezolano en Twitter, para quienes quieran seguirlo. Me informaba lo siguiente: notaba contradicción entre la prensa española, porque por un lado, un periódico muy famoso en España, como lo es el periódico El País, informaba: el expresidente Zapatero dice que el chavismo y la oposición aceptan dialogar. Pero por otro lado, el diario ABC de España, muy famoso en el país y a nivel internacional, también decía lo contrario. Zapatero admite que aún no hay resultados de su mediación en Venezuela. Entonces, si hay contradicción. El País dice que Zapatero dijo que oposición y gobierno aceptaron diálogo, y ABC dice que Zapatero admitió que no hubo resultados en la mediación, es decir, que prácticamente ni uno ni el otro se pronunciaron sobre el diálogo y no aceptaron. Pero ¿por qué esa contradicción? Sobre eso inició un debate que se basaba básicamente en que, personalmente, considero que se interesa las políticas editoriales, sea del país o del de España, no deben distraer a todo factor que puede iniciar un diálogo político. Me comentaba este colega periodista que el problema va más allá de los intereses, va a la desinformación que se causa y no dejan claro la realidad. Ahora, más allá de esa desinformación, el diálogo debe pasar porque los protagonistas sean el sector público y el privado. Me informaba él: allí entra otro problema, no se sabe la agenda del diálogo y no queda clara la postura del oficialismo. Personalmente considero que debe haber una agenda, y en caso de que no la haya, lo primero debe ser una alianza de capitales entre ambos sectores para producir ya mismo. Este colega me informaba, de acuerdo a su opinión: no creo que la haya. Diosdado dice sí, Maduro dice no, y no creo en la voluntad del régimen de establecer concesiones. Entonces me pregunto, ¿el diálogo nos servirá? Puede que no, porque en ese caso sería unilateral.
Entonces la solución parcial, entre comillas, sería un revocatorio, y de esa manera no habría otra. Pero más allá de esto, y al ver que el Vaticano hasta ahora no vendrá a Venezuela y no podría iniciar un diálogo político, sino más diplomático, ético y moral, se necesita un diálogo político. Y ese diálogo político podrá ser impulsado en primera instancia por esta convención de expresidentes. Ahora, ¿cómo podría darse? Primeramente, para que se dé el diálogo, se debe ampliar esa convención, que no esté integrada únicamente por 3 expresidentes, en este caso de España, de República Dominicana y de Panamá, sino que se amplíe la convención mediadora a través de la integración de subcomisiones de otras instancias, como por ejemplo una misión diplomática de la ONU que lleve a cabo los buenos oficios de la ONU precisamente en Venezuela, encabezada por el secretario general Ban Ki-moon. Luego una subconvención de la UNASUR, con la cual el gobierno venezolano se siente muy cómodo, así también como una de las CELAC con la cual también el gobierno se siente muy cómodo, y a pesar de que esté en aversión total a esta, también que haya una subconvención que de seguro sería apoyada por la ONU, una subconvención de la OEA, que estas 3, UNASUR, OEA y CELAC, sirvan como observación y la ONU sea el mediador, junto con esta convención de expresidentes, mediador político, moderador a través de los buenos oficios, y UNASUR, OEA y CELAC sirvan de observación y propicien también que se cumpla el diálogo. Luego, las estrategias para el diálogo podrían ser las siguientes. Primero, una agenda de solución económica. Esa agenda podría ser la siguiente: una alianza de capitales entre el sector público y privado, es decir, que se cree un fondo de producción para que tanto el capital del sector público como el del privado se unan, que es decir, en palabras coloquiales, que ambos pongan su plata, la plata de cada uno, para que se cree un fondo para la producción. Luego, siguiente punto, un fondo de inversión con créditos que provengan de la OEA, la CELAC y la UNASUR, que no solamente sean observadores, sino que a través de resoluciones aprobadas en sus plenarios aprueben el envío de créditos en fondos de ayuda humanitaria a Venezuela, para que esos créditos externos se integren en esos fondos destinados a la inversión, que se utilice ese capital o ese conjunto de capitales para la inversión extranjera, atraer inversión extranjera, para incrementar el fondo de producción a través de esos créditos que podrían otorgar OEA, CELAC y UNASUR. Luego, siguiente punto, crear redes de distribución mixtas. Mixtas quiere decir que sector público y privado se unan para distribuir, para que lo hagan al doble, más y mejor los productos que sean, valga la redundancia, producidos con fondos para la producción por alianzas de capitales entre el sector público y privado, incrementando la producción también con la inversión atraída por créditos que podrían otorgar la OEA, CELAC y UNASUR, que serían observadores en este diálogo. Luego, que se genere una estructura de precios con subsidios moderados, no subsidios tan altos que se sinceren los precios, y que estos subsidios sean moderados para que el poder adquisitivo no sea tan impactante al bolsillo de los venezolanos como lo es gravemente en la actualidad. Y por último, que se mantenga y se cree un presupuesto para la producción, para que se incremente el Producto Interno Bruto, que el presupuesto a través del Fondo de Producción y de Inversión se cree, y que no provenga solamente de aliar capitales entre el sector público y privado y de créditos de instancias internacionales, sino también que se obtengan a través de 4 vías. La primera, a través del crédito chino, que ya China anunció que le prestará ayuda financiera a Venezuela a cambio de más petróleo. También vía Fonden, que se obtengan recursos por parte del Fonden, el Fondo de Desarrollo Nacional, o los excedentes que quedan allí. Luego, recursos vía Tesoro, el Tesoro Nacional, como parte de el pago de la deuda incluso de Petrocaribe a Venezuela destinada al Tesoro Nacional. Y por último, extraer un 50% de las reservas, que actualmente están en 12.000 millones de dólares, para unir todo eso a créditos que de China, capital que se extraiga del Fonden, y créditos de parte del Tesoro venezolano, y 50% de las reservas se unan para integrar un presupuesto que incremente el Producto Interno Bruto, se destine a un fondo de producción, y lo que se produzca se reinvierta en precisamente inversión extranjera, para que se siga manteniendo la producción, y de esa manera el ciclo sea que se produzca, lo que se produzca se distribuya en la economía, se genera un margen de ganancia para reinvertir,
seguir produciendo más y más, y sector público y privado trabajen juntos. Así podrá establecerse una agenda económica que solucionaría la crisis a un largo plazo, podría acabar progresivamente con la inestabilidad política y le daría soluciones a Venezuela. Así podría darse esa agenda, así podría integrarse ese diálogo, de eso podrían hablar la oposición y el gobierno en ese diálogo, que debería estar mediado no solamente, repito, por tres expresidentes, sino también por los buenos oficios de la ONU, así como han actuado en otros conflictos, que actúen en también observación de la UNASUR, la OEA y la CELAC, para que llegue un diálogo a Venezuela, un diálogo sobre el cual ya se está empezando a hablar en Venezuela. Podría darse, creo que aproximadamente en 2 o 3 meses, llega un diálogo en Venezuela, y esa es la solución más apropiada para la crisis que está viviendo en Venezuela. Un diálogo político del cual ya se está empezando a hablar y que Venezuela necesita como de lugar para solucionar la crisis que está viviendo. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición, porque la necesidad de diálogo en Venezuela es imperativa y debe darse a como dé lugar. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.